Bienvenidos al Bibliófilo. Continúo con las obras ganadoras del Premio Alfaguara de Novela. En este caso, la del 2022. El tercer paraíso, de Cristian Alarcón. Me parece que este pasaje a continuación, de alguna manera redondea la idea que nos quiere transmitir. Dice así: ¿con qué he de irme? ¿Nada dejaré en pos de mí sobre la tierra? ¿Cómo ha de actuar mi corazón? ¿Acaso en vano venimos a vivir, a brotar sobre la tierra? Dejemos al menos flores, dejemos al menos cantos. La expresión en náhuatl que designa la poesía es Incotzit Incucatl, flor y canto. La poesía náhuatl reflexiona sobre los hechos más profundos de la vida sin pretender responder preguntas ni llegar a certezas. Solo está claro para estos poetas que la belleza comienza en la maravilla de las flores, tan hermosas como finitas, en las que siempre veremos el misterio que no puede ser resuelto, el inclemente paso del tiempo y la muerte inexorable. Destaco este pasaje porque logra reunir lo que es la literatura, esa reunión de la vida real con la fantasía. Y en este caso, la vida real está reflejada en la naturaleza, en las flores. Y esta obra nos va a presentar las flores desde distintas aristas. Nos va a presentar lo que es un himno a la comunidad no binaria. Vamos a ver por qué. Antes de iniciar, quisiera destacar todas las relaciones que se nos presentan, ya que en el recuento genealógico que nos hace de su vida, nos va a representar toda la complejidad que se encuentra en la vida real. Y por eso hay trazas o relaciones que encuentro con otros libros que hemos revisado. En primera instancia, encuentro con los abismos de Pilar Quintana, también esa mirada profunda, esa mirada de perplejidad frente a abismos, frente a las plantas y a la naturaleza. También, como destacaba en los libros de Manju Kapur y de Pearl Esbach, con respecto a los matrimonios, pues obviamente aquí también al contarnos la historia de los abuelos y de sus padres, se va a ver las relaciones de los matrimonios ya no concertados, pero de alguna manera negociados por los padres y más con las comunidades indígenas. En la historia peculiar que nos presenta también está el exilio de varios pueblos chilenos que debido al golpe de Estado y golpe militar Allende, pues tuvieron que emigrar a Argentina. Y cómo no, allí vemos esa relación con justicia de Vladislao Stanislao Raymond, en donde nos habla del desarraigo. Aquí se relaciona perfectamente porque el desarraigo que aquí nos presenta está enmarcado también dentro de las flores. Y por tanto, esas raíces de esas flores y esa naturaleza se van a ver con un desarraigo más grande, poéticamente presentado en Raymond, pero aquí más bien nos lo presenta como un traslado, el llevarnos nuestro jardín de Chile a Argentina. También nos presenta historias de amor de sus antepasados y por tanto tenemos anécdotas que me recuerdan mucho a Son de Mar, cuando se habla de el matrimonio que tuvo alguien del pueblo y que lo llevó a la locura. También destaco la relación con Temporada de Huracanes de Fernanda Melchor, porque al hablarnos de la medicina alternativa y de las parteras, estamos relacionándonos allí con esa brujería ancestral en la cual todavía hay misterios que no están resueltos. Todo eso porque en la historia que nos va a presentar, hablándonos de sus antepasados con esa genealogía, pues obviamente se van a destacar estos aspectos de la realidad que hicieron que la lectura fuera también muy entretenida. Paso ahora a destacar la construcción que nos presenta de la novela, porque está dividida en tres partes, hablándonos de jardín, pero inmediatamente también nos está haciendo esa equivalencia del jardín como paraíso, tal como se resalta en este pasaje. Ignoran cuando instalan mi perímetro de madera que estoy cumpliendo con la estructura que le da nombre al jardín. En alemán es Garten, cercado. Giles Clement, el jardinero filósofo, el más interesante de los pensadores del jardín contemporáneo, dice que la política del jardín perdura invariable a través de la historia. Acercarse lo más posible al paraíso. Clement desgrana la etimología de la palabra paraíso,
proviene del latín paradisus, del griego paradeisos. Esa palabra griega surge del persa pairaidea, que es cerco, de pairi, que es alrededor, y de daesa, que significa muralla. Aunque bien nos presenta aquí esta semejanza entre el jardín y el paraíso, también hace pensar y dejar volar mucho la imaginación en por qué hay 3 paraísos. De alguna manera me obligó a pensar profundamente y encuentro que los 3 paraísos nos reflejan, primero, el paraíso terrenal, que sería el mundo. 2, nos destaca también el paraíso divino. Y en ese paraíso divino nos traslada a una historia macro, que ambientada en lo que nos presenta en la ciencia con Humboldt, sería como ese divino a través de la ciencia, con ese amor puro, en donde estaría el contraste con todos los sufrimientos del día a día por un sufrimiento o un objetivo mucho más científico y espiritual. Allí tendríamos el segundo paraíso. Y el tercero que creo que nos presenta sería como ese paraíso artificial, que de alguna manera está enmarcado en lo que él presenta de el jardín. Es como esa simulación del paraíso propio, ese paraíso artificial que hemos creado para nosotros. Pero creo que la profundidad se da mucho más allá al tratar de destacar que este paraíso artificial tiene que en algún momento equipararse o darle significado a las corrientes de sostenibilidad, en donde debemos salvar nuestro mundo, tal como él habla y de Clement del paraíso móvil, el jardín móvil, tal como nos dice acá. Clement plantea su propuesta de jardín planetario como un territorio mental de esperanza, basado en la idea de que la Tierra es el espacio verde y su contorno la biosfera. Al accionar o al no accionar, cada uno de nosotros es un jardinero. No hay quien no lo sea. Toda la humanidad es la jardinera del planeta. Este pasaje muestra esa equivalencia y le da gran profundidad a las corrientes nuevas, donde estamos tratando de salvar nuestro planeta. Sin embargo, yo haría allí una crítica, y es que ¿por qué queremos el paraíso artificial, este jardín? Y que está relacionado con la obra que nos presenta, porque al hablarnos de los jardines, destacando tanto esos aspectos del cercado, creo que está dejando atrás y segregando aún más, como se ha venido segregando a través de la historia, a todo lo rural, a todo el campo. Me parece que deberíamos destacar más el campo y retornar al campo. Máxime cuando la pandemia nos ha demostrado que lo realmente importante está en el campo, tal como la alimentación, la naturaleza y el espacio libre que nos brinda. También quiero destacar la profundidad que nos presenta al mostrar cómo muchas de las plantas que tenemos a nuestro alrededor son traídas de otras latitudes y las que son propias también fueron apropiadas por la cultura europea. Me parece que logra demostrar en las secciones que habla sobre Linneo y Humboldt cómo la dominación cultural viene en la misma apropiación de la naturaleza, en todos los nombres que le dieron. Veamos este pasaje. Ser botánico era una manera única e importante de estar en el mundo, un modo de coleccionismo que no tenía límites, extensible a todos los puntos del planeta donde el invasor pisaba hacía poco, una manera de habitar las colonias anexadas hacía 2 siglos a las potencias europeas y aún desconocidas. La dalia mexicana fue nombrada Acocoxochitl por los botánicos de Tenochtitlán, 5 siglos antes que un abate español la rebautizara Dalia pinnata, en honor de Anders Dahl, uno de los alumnos de Linneo. Me parece que este pasaje muestra toda la crítica que se le hace a nuestra historia. Me parece que muestra allí cómo se apropiaron, no solamente dándole el nombre a las plantas, sino que también, como hemos visto a lo largo de la historia, de todos los beneficios que estas plantas reportaron, tal como el maíz, las papas, el tabaco y otras muchas más, que si nos vamos al ámbito de la medicina, no acabaríamos nunca de mostrar todo de lo que se han apropiado. En otro pasaje también nos dice: el relato de los viajeros, exploradores que manda Linneo al mundo entero y su método legitiman la autoridad burguesa y deslegitiman de allí en más el conocimiento y la práctica de la vida campesina en América y en la propia Europa.
Me gusta este pasaje porque reconoce que se ha desvirtuado el papel del campo. Y me parece que en la obra también, al hacerlo con el jardín, se hace eso mismo. Es loable el movimiento que él quiere destacar, donde habla del jardín planetario, pero ¿por qué en vez del jardín no hablamos del agro planetario? O de volvamos al agro, volvamos al campo. Me parece que allí se encuentra ese germen de su propia crítica. Tal vez yo sea muy quisquilloso, pero me parece algo importante a destacar. También me gusta a nivel literario 3 niveles que maneja, en los cuales aprovecha las flores para darles gran poder y evocación. Tal como lo vimos en cómo usa poemas de guerreros mexicanos, también vamos a ver cómo aprovecha las plantas y la relación con las personas para mostrarnos que las personas somos como plantas, donde mostramos nuestra personalidad y nuestro pensamiento. Algo que en gran medida me recuerda a Maeterlinck. Veamos este pasaje. En las flores, la historia emerge más allá de la forma. Como en cada sujeto, a veces no hay modo de relacionar el carácter con el trauma, la sonrisa con la historia de vida, el temple con la desesperación infantil. De verdad que este pasaje muestra cómo alrededor del exterior hay en el interior muchísimas cosas. Y tomando las metáforas de las plantas y de las flores, logra hacerlo muy evocador. También me gusta que destaca la importancia de las flores, porque las flores en alguna medida nos permiten presentar y verbalizar nuestros sentimientos, y están presentes en momentos importantes de la vida, como en la muerte. Veamos estos pasajes. Había que ver Alba empequeñecida cuando con la tijera iba mata por mata eligiendo las más copiosas para los ramos funerarios. Como les digo, me gusta cómo utiliza las flores para mostrar las distintas etapas de la vida. Me parece que de verdad las flores están presentes. Ahora, ¿por qué esta obra es un himno a lo no binario? En primera instancia, porque nos habla a través de las plantas de la tolerancia, de la inclusión o de lo exótico que también se presenta en la vida, en cómo no somos todos iguales. Y también como crítica, aquí se destaca que nos habla del gusto por las plantas y evidentemente se cae en el cliché de que los hombres interesados en las flores son homosexuales. Así sea cierto que Humboldt, el gran botánico, lo era, también tenemos a Linneo y a Mutis que les gustaban las plantas, pero no por ello eran homosexuales. Sin embargo, destaco aquí los aspectos que nos muestran las metáforas donde exalta lo no binario. El tercer paisaje realza lugares despreciables para el ojo, lleno de prejuicios de quien espera la estética del orden. Entonces nos habla de esa tolerancia, en cómo respetar a las distintas flores, así sean diferentes. O más adelante, con respecto a la inclusión. Las flores de este paraíso nos dicen a todos que esta tarde somos parte del jardín. Y frente a lo exótico nos dice así. Claramente en este jardín fecundo son exóticas, como lo son las dalias, como lo son las rosas, como la mayoría de lo que elijo. Pero también aquí hay un germen de crítica, porque no solo destacar lo exótico está bien. Debe haber una inclusión real, porque lastimosamente todas estas tendencias no binarias se han vuelto moda. Y cuando hablan de inclusión, se hace solamente con esos aspectos sexuales, mientras que ignoramos a todas las minorías, a los sordos, a los ciegos. Y por eso destaco esta crítica, porque me parece que aquí también se logra dar esa pequeña discriminación. Y es como les decía, nos habla tanto del jardín, pero tampoco de lo rural, que me parece que se cae en la banalización de lo que realmente es importante. Me gusta este pasaje donde él quiere destacar que la variabilidad genética y la variabilidad del mundo presentan ventajas. Pero frente a este pensamiento, yo resaltaría El hombre unidimensional de Herbert Marcuse, porque nos habla de que a pesar de que tenemos tanta diversidad, en la actualidad todos pensamos igual y por eso estamos, digamos que cercenados a ser solamente sujetos de una dimensión y no de todas las dimensiones posibles que tenemos. Veamos este pasaje.
En la búsqueda de la distinción incesante del progreso, se ha logrado una homogeneidad extraña, la de la infinita variedad. Insisto en que no estoy de acuerdo. Hay variabilidad, pero es una variabilidad de forma, en donde hay muchos colores, en donde hay distintos pensamientos no binarios y tendencias sexuales. Pero realmente lo importante, donde está la dimensión humana, somos unidimensionales. Ya no pensamos diferente y más aún, ya no somos diferentes, porque por estar pensando en estas tendencias del lenguaje inclusivo, de si es la o si es él, estamos dejando detrás todo lo que realmente nos hace diferentes, como lo es un pensamiento, como lo es una religión, como lo son inclusive distintas maneras de pensar, ya que estamos dejando de lado y aparte a la gente en el campo, a otras tribus indígenas, porque la estamos absorbiendo con nuestra cultura occidental. Me parece que allí está la mayor crítica que se puede hacer. Finalmente destaco la crítica que algunos otros pueden ver como ventaja en este libro, y es que las secciones que nos presenta, aunque son fáciles de leer, me parece que no me permiten como lector compenetrarme con los personajes. Estos saltos y estos cortes tan seguidos le quitan profundidad a lo que de otra manera, que así estuviera en la misma secuencia, pero sin la separación de los números, permitiría que nos adentráramos más en lo que nos está contando. Me parece que está mucho mejor manejado los cortes como instantáneas en la obra que veíamos de Amanecer en el Trópico de Guillermo Cabrera Infante. De todas maneras, en conjunto esta obra resultó bastante interesante y me gustaría que compartieran sus comentarios conmigo. Esto es todo cuanto tenía por compartir con ustedes. Espero que me dejen sus comentarios y se suscriban al canal. Gracias.